Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí: el romance en las series turcas. Y no cualquier romance, sino uno que ha conquistado corazones alrededor del mundo, uno que nos tiene a todos enganchados y que, seamos sinceros, nos hace suspirar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la historia de Halil İbrahim y Esra. Sí, esa pareja que nos tiene completamente enamorados. Analizaremos por qué su relación es tan especial, qué la hace tan adictiva y, por supuesto, repasaremos algunos de los momentos más icónicos que nos han robado el aliento. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, cultura, viajes y mucho más. Nos encanta tenerlos a bordo y compartir nuestra pasión con ustedes. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el romance que enamora a todos, Halil İbrahim y Esra. ¿Qué es lo que hace que esta pareja sea tan, pero tan perfecta? Bueno, creo que la respuesta es multifacética. Para empezar, la química entre los actores es innegable. Se nota que hay una conexión genuina, una chispa que traspasa la pantalla y que nos hace creer en su amor. Y no se trata solo de atracción física, sino de una conexión emocional profunda que se manifiesta en cada mirada, en cada roce, en cada diálogo. Esa química no se puede fingir, es palpable, y es la base sobre la que se construye toda la narrativa de su romance. Los actores logran transmitir una vulnerabilidad y una sinceridad que enganchan al espectador desde el primer momento. Cada gesto, cada microexpresión, refuerza la autenticidad de sus sentimientos. Pero no solo es la química entre los actores, también es la forma en que sus personajes están escritos. Halil İbrahim y Esra no son personajes planos, unidimensionales. Son complejos con sus propias fortalezas, debilidades, sueños y miedos. Y es precisamente esa complejidad lo que los hace tan reales, tan cercanos a nosotros. Podemos vernos reflejados en ellos, en sus luchas, en sus aspiraciones. No son príncipes y princesas de cuentos de hadas, sino personas comunes y corrientes lidiando con situaciones extraordinarias. Esta autenticidad es crucial para que la audiencia conecte con ellos y se sienta identificada con sus experiencias. La serie se toma el tiempo de explorar sus pasados, sus motivaciones y sus traumas, permitiéndonos entender por qué son como son y por qué actúan de la manera en que lo hacen. Halil İbrahim, con su aura de misterio, su fuerte sentido de la justicia y su lealtad inquebrantable, es el tipo de hombre que cualquier mujer desearía tener a su lado. Es protector, pero también vulnerable. Es fuerte, pero también sensible. Y sobre todo, es profundamente enamorado de Esra. Su pasado lo ha marcado, pero no lo define. Ha aprendido a ser resiliente y a proteger a quienes ama, incluso a costa de su propia felicidad. Esa dualidad entre su fuerza y su vulnerabilidad es lo que lo hace tan atractivo y lo convierte en un personaje con el que es fácil empatizar. Su sentido del honor y su compromiso con la justicia lo llevan a tomar decisiones difíciles, pero siempre lo hace pensando en el bien común. Esra, por su parte, es una mujer independiente, inteligente y con un espíritu libre. No se deja intimidar por nada ni por nadie, y siempre lucha por lo que cree. Tiene una fuerza interior impresionante, pero también es capaz de mostrar su lado más tierno y vulnerable. Es una mujer que inspira, que te motiva a ser mejor, y que complementa a Halil İbrahim a la perfección. Su independencia y su determinación son admirables. No se conforma con las expectativas que la sociedad tiene para ella y busca su propio camino. A pesar de las dificultades que enfrenta, nunca pierde su optimismo y su capacidad de soñar. Su inteligencia y su ingenio la ayudan a superar obstáculos y a defender sus ideales. Y es precisamente esa complementariedad lo que hace que su relación sea tan fascinante. Halil İbrahim y Esra se desafían mutuamente, se apoyan en los momentos difíciles y se celebran en los momentos de alegría. Se entienden sin necesidad de palabras, y saben que siempre pueden contar el uno con el otro. Su relación no es perfecta, pero es genuina. Se aceptan tal como son con sus virtudes y sus defectos, y se esfuerzan por construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Se admiran mutuamente y se inspiran a ser mejores personas. Pero claro, como en toda buena historia de amor, no todo es color de rosa.
Alil Ibrahim y Esla tienen que superar muchos obstáculos para estar juntos. Intriga familiar, traiciones, malentendidos, celos, de todo. Y es precisamente esa lucha constante por su amor lo que hace que su relación sea aún más intensa y apasionada. Los obstáculos que enfrentan no solo ponen a prueba su amor, sino que también los fortalecen como pareja. Aprenden a comunicarse mejor, a perdonar errores y a confiar el uno en el otro incluso en los momentos más difíciles. Estas pruebas les permiten descubrir la verdadera profundidad de sus sentimientos y la fuerza de su vínculo. La serie no escatima en mostrar los momentos de duda, los miedos y las inseguridades que ambos experimentan, haciendo que su lucha por el amor sea aún más realista y conmovedora. ¿Recuerdan la escena en la que... ¡Ay, Dios mío! Esa escena es un claro ejemplo de la química explosiva que existe entre ellos. La tensión, la pasión, el deseo, todo está ahí. Y la forma en que se miran, en que se tocan, es simplemente irresistible. Esa escena en particular, donde la tensión era casi palpable, donde las palabras sobraban y la conexión visual lo decía todo, es un momento clave en su historia. La forma en que sus miradas se cruzan, cargadas de anhelo y deseo, es simplemente hipnotizante. La coreografía de sus movimientos, la sutileza de sus gestos, la intensidad de sus emociones, todo se conjuga para crear una escena inolvidable que demuestra la química innegable entre los actores y la pasión que arde entre sus personajes. Otro momento que me marcó profundamente fue cuando... ¡Uf! Aquí es donde realmente vemos la vulnerabilidad de Alil Ibrahim y Esla. Es en estos momentos de fragilidad donde su amor se hace aún más fuerte, donde se dan cuenta de lo mucho que significan el uno para el otro. Cuando Alil Ibrahim revela su mayor temor o cuando Esla comparte su trauma más profundo, es cuando realmente vemos la conexión que existe entre ellos. En esos momentos de vulnerabilidad, se abren el uno al otro sin reservas, permitiéndose ser vistos en su totalidad, con sus imperfecciones y sus cicatrices. Es en esos momentos cuando su amor se vuelve aún más significativo y cuando la audiencia conecta con ellos a un nivel más profundo. Pero más allá de los momentos específicos, lo que realmente me enamora de esta pareja es la forma en que su relación evoluciona a lo largo de la serie. No se trata de un amor perfecto desde el principio, sino de un amor que se construye poco a poco, que se fortalece con el tiempo, y que se basa en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Su relación no es un cuento de hadas instantáneo, sino un proceso gradual de conocimiento mutuo, aceptación y crecimiento conjunto. Aprenden a conocerse, a comprenderse y a amarse a pesar de sus diferencias. Su relación se basa en la comunicación abierta, la honestidad y el respeto mutuo. Se apoyan el uno al otro en sus sueños y aspiraciones, y se ayudan a superar sus desafíos. Y es precisamente esa autenticidad lo que la hace tan atractiva para el público. En un mundo lleno de relaciones superficiales y efímeras, Alil Ibrahim y Esla nos ofrecen una visión de un amor verdadero, profundo y duradero. Un amor que vale la pena luchar por él. En un mundo donde las relaciones a menudo se basan en la apariencia y la conveniencia, Alil Ibrahim y Esla nos recuerdan que el amor verdadero es mucho más que eso. Es un compromiso incondicional, una conexión profunda y un apoyo mutuo. Su amor es un faro de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre y superficialidad. Pero, ¿qué podemos aprender de la relación de Alil Ibrahim y Esla? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos aplicar a nuestras propias vidas. En primer lugar, la importancia de la comunicación. Alil Ibrahim y Esla no siempre están de acuerdo en todo, pero siempre se esfuerzan por comunicarse de manera abierta y honesta. Expresan sus sentimientos, comparten sus miedos y se escuchan mutuamente con atención. No evitan los temas difíciles y se esfuerzan por resolver los conflictos de manera constructiva. La comunicación es la base de cualquier relación sólida y saludable, y Alil Ibrahim y Esla nos muestran cómo hacerlo de manera efectiva. En segundo lugar, la importancia del respeto. A pesar de sus diferencias, Alil Ibrahim y Esla siempre se tratan con respeto. Valoran las opiniones del otro, reconocen sus méritos y se apoyan en sus decisiones. No se menosprecian ni se humillan el uno al otro, y siempre se esfuerzan por mantener un diálogo respetuoso y constructivo. El respeto es fundamental para construir una relación basada en la confianza y la igualdad. En tercer lugar, la importancia de la confianza. La confianza es la base de cualquier relación sólida. Alil Ibrahim y Esla confían el uno en el otro incondicionalmente, y saben que siempre pueden contar con el apoyo del otro.
No se ocultan secretos ni se engañan el uno al otro, y siempre se esfuerzan por mantener la honestidad y la transparencia en su relación. La confianza se construye con el tiempo, pero puede destruirse en un instante, por lo que es importante cuidarla y protegerla. En cuarto lugar, la importancia de la individualidad. Halil Ibrahim y Esla son dos individuos fuertes e independientes, y no renuncian a su propia identidad por estar juntos. Se permiten crecer y evolucionar por separado, pero siempre se mantienen conectados como pareja. No se ahogan el uno al otro y se respetan sus espacios individuales. La individualidad es importante para mantener una relación saludable y equilibrada. En quinto lugar, y quizás lo más importante, la importancia del amor incondicional. Halil Ibrahim y Esla se aman a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus errores, a pesar de todo. Su amor es incondicional, y es precisamente esa incondicionalidad lo que lo hace tan poderoso. No se ponen condiciones ni se imponen exigencias. Se aceptan tal como son con sus virtudes y sus defectos, y se aman incondicionalmente. El amor incondicional es el tipo de amor que todos anhelamos, y Halil Ibrahim y Esla nos muestran que es posible encontrarlo. Y es que al final del día el romance entre Halil Ibrahim y Esla nos recuerda que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a esa persona especial con la que compartir nuestra vida, y que vale la pena luchar por ese amor. Nos inspira a creer en el poder del amor y nos da esperanza de que podemos encontrar nuestra propia versión de Halil Ibrahim y Esla. Su historia es un recordatorio de que el amor no es fácil, pero que vale la pena el esfuerzo. Entonces, ¿qué les pareció nuestra inmersión en el mundo de Halil Ibrahim y Esla? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Cuéntenme en los comentarios cuál es su momento favorito de esta pareja y por qué los enamora tanto. Me encantaría leer sus opiniones y compartir nuestras pasiones por las series turcas. Para resumir rápidamente, hemos explorado la química innegable entre los actores, la complejidad de sus personajes, los obstáculos que enfrentan y las valiosas lecciones que podemos aprender de su relación. Halil Ibrahim y Esla nos muestran un amor que es a la vez apasionado y profundo, recordándonos la importancia de la comunicación, el respeto, la confianza y el amor incondicional. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que los entretenga. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de Halil Ibrahim y Esla? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Hay alguna otra pareja de series turcas que les guste tanto como esta? Quiero saberlo todo. Y finalmente, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Los quiero. Y hasta la próxima. Adiós.